La pandemia nos ha sacudido en todos los aspectos. Hemos perdido familiares, seres queridos. Durante este tiempo hemos tenido que enfrentar cambios en nuestras vidas, como el desempleo, dificultades económicas, rupturas amorosas, pérdidas de amistades. Algunos, como nuestro siguiente invitado, afirma que la pandemia nos ha hecho mover nuestros mecanismos de defensa y la adaptación del cuidado de nuestra salud mental. Es clave para salir adelante. Él es el doctor y neuropsiquiatra Edilberto Peña. Por favor, escúchelo bien. Cisne México, ¿qué es? Del cual eres Es, director. es el Centro de Investigación en Sistema Nervioso. Pero eso está también en Latinoamérica, ¿verdad? En Colombia, somos Cisne México y Cisne Colombia. Edilberto, con esta pandemia, yo creo que mucha gente, bueno, de por sí la ansiedad le llega a cualquiera en cualquier momento, pero yo creo que la pandemia ha agravado más los casos por el encierro, por el miedo, por el no ver a tus familiares, el no tocarnos, el no abrazarnos, el no... ¿Qué es lo que más está influyendo en esta pandemia? Tú como eres un experto en eso. Justo todo lo que tú has mencionado y algunos otros factores más. La incertidumbre fue algo de lo más fuerte en los primeros meses de la pandemia, porque el no saber qué es lo que iba a pasar, cómo se iban a desenvolver las cosas, me voy a infectar, no me voy a infectar, me voy a ir a la quiebra financieramente o no, fue de lo que más influyó en todo esto. El segundo factor que bien comentabas tenía que ver con el aislamiento. Ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, desde principios del 2000, de los años 2000, había dicho que la epidemia del siglo XXI iba a ser la soledad, como el estarnos alejando de las personas, como el mundo digital nos estaba haciendo más retraídos y con menos contactos sociales. Esto incrementaba la soledad como un factor de riesgo para un montón de enfermedades, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, incluso problemas eh, de contracción muscular y de menos masa muscular, con más problemas metabólicos, y cómo la falta de contacto, incluso el toque y el roce, tenía que ver con sentirnos bien. Esto vino a empeorarse terriblemente con la pandemia. E incluso el hecho de la infección. Ya ahora sabemos que este virus, el SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad, que es la COVID-19, puede producir inflamación en muchos órganos, uno de ellos el cerebro. Ya tenemos cifras de cómo se incrementaron los trastornos de ansiedad casi un 50%, los trastornos depresivos un 20%, porque el hecho de infectarte solamente por el virus, quitemos ahorita los temas emocionales, eso ya te incrementa la probabilidad de tener un padecimiento, además de que algunos tratamientos que están bien utilizados y bien enviados para que tú te sientas mejor con la infección, te pueden también producir efectos en la ansiedad, en el sueño o en la depresión. Entonces es un crisol de muchas cosas que se complicaron en la salud mental, hablando de depresión y ansiedad, con la pandemia. Y he oído varias veces lo del distanciamiento social, pero yo le llamo físico, porque social puede ser a través de la tecnología, es el distanciamiento físico, porque eso implica el abrazo, dice mucho, el sentirnos, el calor del abrazo, significa te quiero, te amo, te cobijo, te protejo, te quiero, bueno, tantas cosas que dice un abrazo que no lo tenemos, que no lo tenemos en estos momentos, o sea, y sí veo a mi alrededor y muchas quejas sobre la tristeza. Ha pasado un año, y esto no vemos para cuándo, y menos en un país como el nuestro que vamos. Yo veo que ayer en Estados Unidos se inyectan, vacunan a 1.200.000, 1.800.000 diarias,
Y aquí, 26,000, bravo. Dices, qué poca madre, cabrón. Qué poca madre tienen esas cosas. Como si, no lo presuman, cabrón, porque da pena. Bueno, por lo menos hay vacunas, porque hay países que no tienen las Que vacunas. no tienen aquí en Latinoamérica. Esto nos ha enseñado que es un experimento constante de adaptación. Tenemos noticias, nos preparamos para eso, a las 2 semanas nos las cambian, luego nos confinan, luego nos dicen que tenemos que salir, luego me hablan de mi trabajo y me dicen que ya tengo que ir en ciertos turnos a la oficina, luego me vuelven a guardar, luego cierran la oficina y me hacen que vaya a mudarla y entonces ahora va a ser home office oficial, luego me dan otra indicación. Ese ha sido parte del gran experimento emocional que ha tenido el tema de la pandemia, que nos ha hecho mover nuestros mecanismos de defensa de forma constante. Y esos mecanismos tú ya los tenías entrenados desde antes. Es como si te hubieras entrenado para un maratón y ahora llegó el maratón, pero el maratón te lo van cambiando la distancia constantemente. Por eso muchas personas se tronaron al principio, otras se tronaron a la mitad, otras nada, han aguantado e incluso han mejorado sus condiciones. Y esto tiene que ver con la base con la que partíamos. Tenemos que considerar que 1 de cada 5 personas es portador de un trastorno de la salud mental, depresión, ansiedad, adicciones, trastorno bipolar, esquizofrenia, demencias, déficit de atención, y que estos, muchos, se pusieron en descontrol. Es población más susceptible de ponerse mal ahora con la pandemia. De hecho, la Asociación Psiquiátrica Mexicana emitimos un comunicado mencionando que era una población que debería ser considerada primaria para las primeras aplicaciones de vacuna. En Estados Unidos, si tú eres portador de un trastorno de salud mental, te vacunaban al mismo tiempo que a los mayores de 65 años, porque tus factores te hacen más susceptible a los contagios y a seguir las indicaciones. Entonces sí era como muy importante. Y muchos otros que a lo mejor iban a debutar con un padecimiento de salud mental en 3 años, cuando me tocara divorciarme, o en 5, cuando se me murieran mis papás, pues ahora resulta que terminé debutando ahora y hay un debut masivo de lo que ya traíamos de personas que tenían padecimientos de salud mental y empeoraron, y un debut masivo. Pues así como los servicios de salud para enfermedades respiratorias se han saturado, igualmente los servicios de salud mental también. Tenemos a la línea de la vida, que nunca ha tenido tantas llamadas. Ayer salió un artículo de Héctor de Mauleón hablando de la saturación de las llamadas de atención psicológica en el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que montó un call center solo para esto, o incluso también la línea de violencia intrafamiliar tuvo un crecimiento casi del 200% de violencia intrafamiliar, de llamadas de violencia intrafamiliar. A mí me gusta decir que la otra pandemia de, de todo esto de la COVID-19 ha sido la pandemia de salud mental, que la parte buena es que ha colocado a la salud mental ya en un lugar donde seguro ya no nos van a meter al closet otra vez. Antes era muy estigmatizado hablar de salud mental y ahora no. Ahora todos seguro ya tuvimos contacto con alguien que se la ha pasado muy mal o nosotros mismos la hemos sufrido. Y entonces ya reconocemos a la salud mental como un tema súper relevante. De hecho, 7 de abril, ahora en estos días, fue Día Mundial de la Salud, y uno de los lemas es tratar de construir un mundo justo e igualitario, y dentro de los sublemas es: no hay salud si no hay salud mental. Existe una cosa que se llaman primeros auxilios psicológicos. Cualquier persona puede meterse a la página de la Organización Mundial de la Salud y descargar la guía de primeros auxilios psicológicos, que es ABCDE. A es escucha atenta. A veces tú dices, no me tires rollos. Lo que necesita la persona que está en una crisis es que le escuchen y que vayan ayudándole a desenvolver la maraña que tiene en la cabeza.
B es B de ventilación, digo, con B chica de nosotros, pero el hacer una inspiración en 4 tiempos y expirar en 10 tiempos ayuda a regular tu sistema nervioso autónomo que está todo destrozado y anda todo alocado y eso te da una crisis de pánico. C es conectar con las necesidades, porque si tu crisis depende de que no encuentras a tu hijo y no te responde y no responde el celular, pues yo podré ayudarte a respirar, pero que si no arreglamos eso, pues no te estoy ayudando a nada. D es saber cuándo hay que derivar a la persona con un experto, que ahorita te diré el segundo paso. Y es la psicoeducación, que los expertos en salud mental nos dedicamos ahora mucho en trabajo digital y en redes, a educar a las personas a manejar su depresión, su ansiedad y las buenas recomendaciones de salud mental. La segunda etapa que mencionaba es la intervención psicológica en crisis, que esa ya no la hace cualquier persona, esa la hace, es como si los primeros auxilios los hace el que aprende, pero luego la intervención la hace el experto en salud mental, que lo hacen ahora en los call centers, que es esta intervención psicológica en crisis para ayudarte a quitar ese momento agudo de ansiedad y derivarte después a que tengas la mejor atención si ya estás debutando con un padecimiento. ¿En qué página puedes checar ese apoyo que debes de tener? Es súper sencillo, se meten a la página de la Organización Mundial de la Salud, que Sí. tiene su versión en inglés y su versión en español, ahí pueden cambiar el idioma, y en el buscador nada más ponen primeros auxilios psicológicos y ¡pum!, descargan su clave en PDF para que puedan estarlo leyendo. Y lo decías perfectamente, ocuparse, pero hay que ordenarnos en la ocupación, ordenar tu horario de despertada, de comidas, de ejercicio, de trabajo, de diversión, incluso algo que ya estamos nosotros viendo y tratando y ya le andamos poniendo nombre, es el síndrome de burnout, de desgaste por cansancio de Zoom, como todo lo digital, y lo decías, los horarios que están desordenados para el trabajo están afectando el funcionamiento intelectual de las personas y se están quebrando en temas de desgaste, ya no de depresión o de ansiedad, sino de algo que conocemos como síndrome de burnout o síndrome de desgaste, donde aunque descanse, no me recupero y empiezo a agarrar una actitud cínica de brazos abajo, de decir, por más que yo haga, la situación no va a cambiar y va a seguir igual de fregada. 33% de la población del mundo se le alteró su ciclo de sueño, para bien o para mal, pero Sí. no están durmiendo igual. Los suicidios aumentaron en Japón, fue alerta, porque se ha muerto más gente de suicidio que de COVID. La crisis de salud mental en Japón, con el problema laboral que se desató cambiando todo a home office, que ya ellos tenían una expectativa laboral súper difícil de alcanzar para las personas cuando van teniendo su desarrollo académico, hizo que explotara la crisis de los suicidios y ellos tuvieron un incremento del 43% en sus tasas de suicidio, que superó con mucho porque su crisis sanitaria COVID fue más chiquita, pero ellos tienen peor crisis de salud mental que de COVID. Eso, pues te digo, no es consuelo, lo mencionabas, pero te pone en perspectiva de, oye, también te tienes que cuidar el coco, está bien, ponte tu cubrebocas, ponte tu gel antibacterial, pero cuídate el coco porque eso te puede afectar más. O sea, el bicho está afuera, no podemos bajar la guardia, no nos podemos descuidar. Y sí quiero que cada uno de los que me esté escuchando, le insisto y le repito que se vuelva profesional en esto, que conozca más, que se informe y que se cuide muchísimo. Tú también cuídate. Gracias, Oscar. Y sí, el mensaje de cierre es muy bueno. La información nos da la capacidad para cuidarnos, aunque igual la OMS nos dice que en cuanto a información de COVID nos tenemos que poner un límite diario para no andar nosotros haciendo estadísticas todos los días de cómo pasaron, sino solo la información que yo necesito para poder seguir en paz con mi trabajo de todos los días. Yo les comparto que a veces a mí se me olvida que hay pandemia. Se me olvida que hay pandemia porque estoy distraído con otras cosas. Entonces, yo necesito que usted también se distraiga ratitos, ¿no? Bien hecho. Edilberto, es un placer conocerte. Muchas gracias.
Te agradezco por la entrevista, ¿no? Gracias, Oscar, a la orden pues aquí andamos en Cisne México para ayudar a la gente. Síganos en nuestras redes, en Facebook, en Twitter, Cisne México, para que vean ahí los consejos de salud mental. Te mando un abrazo, cuídate mucho, ¿eh? Gracias.